Este año he tenido mucha suerte y he leído un montón de libros magníficos que os puedo recomendar. Hola a todos, feliz 2020. Vengo a haceros el resumen de todos los libros que leí durante 2019. En este resumen voy a deciros cada uno de los títulos de que he leído a lo largo de 2019, su autor y si lo recomiendo o no. Los libros no vienen en orden cronológico, ya que algunos son libros de sagas y los he puesto directamente todos juntos, así que vamos a empezar ya directamente con el primer libro que he leído este año, que es la saga Millennium. No he leído todos los libros al mismo tiempo, ya que el último libro acaba de salir. La saga se compone de los siguientes libros: Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson; La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, de Stieg Larsson también; La reina en el palacio de las corrientes de aire, de Stieg Larsson también. Estos tres primeros libros los recomiendo sin lugar a dudas. Luego, dentro de la misma saga Millennium, vienen el tomo 4, 5 y 6, que han sido escritos por David Lagercrantz, de los cuales el 6 lo acabo de terminar de leer y pronto tendréis la reseña en el canal. Y son los siguientes: Lo que no te mata te hace más fuerte, El hombre que perseguía su sombra, La chica que vivió dos veces, de David Lagercrantz. De estos tres libros, el único que puedo recomendar es el último, La chica que vivió dos veces, y pronto tendréis la reseña y comprenderéis por qué. El hombre que perseguía su sombra definitivamente no lo recomiendo de ninguna manera, y creo que si queréis leer el 6 podéis saltaros el 5. Tampoco os da un poquito de información, pero tampoco muchísima. Vamos con lo siguiente que he leído. Se trata ahora de una saga de Arturo Pérez Reverte, Falcó, Eva y Sabotaje. Falcó, que es el primer libro de la saga, lo recomiendo sin lugar a dudas. Eva no lo recomiendo tanto, me parece un libro normalito, pasable, lo podéis leer si queréis. Y Sabotaje realmente tampoco me parece gran cosa, no os lo recomiendo. Lo siguiente que he leído es uno de Stephen King, que la verdad es que me he sorprendido cuando he hecho la lista de libros que he leído este año, porque solo hay uno de Stephen King, teniendo en cuenta que es uno de mis autores favoritos. Me llama mucho la atención que solo haya leído un libro suyo. Tengo la sensación de que he leído más libros suyos, pero que como no los he apuntado, no consigo recordar ahora qué libros son. En la lista, el único libro de Stephen King que tengo que he leído es Cementerio de Animales. Como muchos otros libros de Stephen King, lo recomiendo. No todos los libros de Stephen King son recomendables, pero este en concreto entra dentro de lo que yo considero los libros buenos de Stephen King. Lo siguiente que tengo en la lista es la trilogía La Tierra Fragmentada, de N.K. Jemisin. El primero es La Quinta Estación, el segundo es El Portal de los Obeliscos y el tercero es El Cielo de Piedra. Son tres libros que fueron 3 premios Hugo, empezaron en 2016, a pesar de que son 2016, 2017 y 2018, en castellano es este año cuando ha salido el tercer tomo, que es El Cielo de Piedra, y la verdad es que esta trilogía, si os gusta la ciencia ficción, os la recomiendo al 100%, sin lugar a dudas. Tenéis vídeo reseña de estas obras, de las tres, y ahí podéis ver mi opinión. Os la recomiendo al 100% si os gusta la ciencia ficción, y realmente si no sois muy de ciencia ficción también os la recomiendo. Lo siguiente que está en mi lista es una relectura, Memorias de un amigo imaginario, de Matthew Dicks. Es un must-have mío, es un libro que he leído un montón de veces y que lo volveréis a ver en listas futuras porque realmente lo recomiendo muchísimo, me gusta muchísimo y es uno de los pocos libros que hacen que mi cocoro llore y que se me estremezca todo, y os lo recomiendo mucho. Habla acerca de un niño autista y de todo lo que le ocurre y de todo lo que ocurre con su amigo imaginario. Hay de por medio un crimen y la verdad es que os puede gustar mucho. Es un libro muy entretenido, muy profundo y muy doloroso de leer. Tras esto intenté empezar la saga de Cazadores de Sombra, de Cassandra Clare. Empecé con Ciudad de Hueso y la verdad es que no os lo puedo recomendar para nada. Me parece un libro nefasto, fue terrible, la experiencia fue malísima y a mí personalmente no me gustó para nada, pero para nada del todo. Si a vosotros os gusta Cazadores de Sombra, lo veo perfecto, me alegro mucho por vosotros porque realmente tiene un montón de libros y nada nos gusta más que una saga que disfrutemos y que sea muy larga, pero a mí por desgracia no me ha gustado y no la he podido disfrutar. Una chica con estilo, de Olivia Ardey, fue lo siguiente que leí y la verdad es que es una novela que, a pesar de que se trata de una novela romántica, originariamente pensé que se trataba de una novela policíaca. Como podréis ver en la reseña, os cuento un poquito qué es lo que ocurrió con ese libro, que os lo recomiendo, me parece una novela bastante entretenida. No es un libro que sea obligatorio leer, pero sí es un libro que se puede disfrutar y bastante. Llegamos ya al cuarto mono y la quinta víctima, de J.D. Barker.
Estas dos novelitas, que además hicieron que tuviera que leerme una saga entera porque hubo alguien que me comentó que podía tratarse de un plagio, son muy entretenidas y os las recomiendo. Son novelas que no tienen ninguna pérdida, no son las mejores novelas de la historia, pero sin lugar a dudas nos van a dar un buen momento, un buen rato y son muy entretenidas. De La Quinta Víctima pronto tendréis reseña, puesto que la acabo de leer hace muy poco. Me parece que vale la pena que le haga una reseñita y os cuente un poco mis impresiones. Que nadie toque nada, de Blas Ruiz Grau, es una compilación de artículos que se publicó originariamente en la revista Senda, en la que habla un poco acerca de la investigación policial y acerca de la documentación en las novelas policiales. Es un libro que os aconsejo que leáis porque vais a encontrar mucha información muy interesante. Os lo recomiendo sin lugar a dudas si lo que os gusta es la novela policial y la novela negra y los thrillers. La chica miedosa que fingía ser valiente, de Barbie Japuta, es una novela de amor cómica, súper divertida, que me gustó muchísimo y os la recomiendo al 100%. Es una novela de amor feminista. Barbie Japuta es una tuitera feminista. Su novela, sin lugar a dudas, vale la pena. Es una novela que habla acerca de la verdad de las relaciones y que sin lugar a dudas nos va a quitar un poquito de ese lado de niñas Disney, de princesitas y de nuestro príncipe azul. Os la recomiendo sin dudarlo. La mala hierba fue un libro que me angustió muchísimo cuando lo leí. Es de Agustín Martínez y os lo recomiendo sin lugar a dudas. Ocurre en un pueblito de aquí, de España. Trata acerca de temas durísimos, acerca del dolor, de la angustia, de las relaciones sociales y os lo recomiendo sin lugar a dudas. Es un libro pesadito de leer pero que se disfruta muchísimo. Cuando me veas, de Laura García Gallego, un libro sencillo, ligero y novela adolescente, como todo lo que escribe Laura García Gallego. Es de las pocas novelas adolescentes que he leído este año que realmente he disfrutado muchísimo. Es fantasía urbana, así que si os gusta el género os lo recomiendo. Furia, de Pablo Poveda. Este libro lo leí por un malentendido, me aconsejaron un libro que se llamaba Furia, pero no se trataba de este autor, no me dijeron de qué autor era el libro que tenía que leer. Busqué Furia, me encontré el de Pablo Poveda y leí lógicamente, y fue una decepción tremenda. No os lo recomiendo para nada, me parece que es una pérdida de tiempo. Tras tuve muy mala suerte y también leí Escrito en el agua, que lo empecé el mismo día que terminé Furia. Fue nefasta la experiencia también. Otro libro que me parece una pérdida de tiempo es un libro de Paula Hawkins. Está bien escrito, pero tampoco me parece que aporte nada. La historia es llana, sencilla y muy predecible. No me gustó para nada y no lo recomiendo. En mi lista tengo de nuevo una trilogía. En este caso se trata de la trilogía de Baztán, de Dolores Redondo. Y curiosamente, a pesar de que es una trilogía, tengo 4 libros apuntados. La trilogía en sí, que se compone del Guardián Invisible, Legado en los Huesos y Ofrenda a la Tormenta. Estos son los 3 primeros libros de la trilogía de Baztán. Os la recomiendo sin lugar a dudas, una trilogía policial con muchos toques de mitología gallega en ellas y que podéis disfrutar mucho. Y ahora, hace poco, ha salido un 4º libro de Dolores Redondo, también centrado dentro de la saga de Baztán. En este caso se trata de una precuela de la que pronto traeré la reseña porque es un libro que vale mucho la pena y lo he terminado esta misma semana, de modo que pronto grabaré la reseña y la tendréis en el canal. Se trata de La cara norte del corazón, de Dolores Redondo. Yo creo que os puede gustar y os lo recomiendo 100%. Babas de caracol, de María García Lliberós, fue un libro que me sorprendió muchísimo. Simplemente lo cogí porque me hizo gracia el título, me pareció algo curioso. Sabéis que yo tengo la costumbre de simplemente coger libros por el título y nunca fiarme de las reseñas. No leo reseñas ni leo sinopsis antes de leer un libro, las leo después de hacerlo. Lo leí y la verdad es que es una novela muy interesante acerca de toda la situación de la mujer durante el franquismo y que habla acerca de las relaciones, sobre todo madre-hijo, y de lo difícil que es a veces mantener una relación de pareja y una relación de familia cuando muchas otras cosas interfieren con esto. Os lo recomiendo sin lugar a dudas, es un libro muy interesante y que os puede entretener mucho. Todo lo que no te conté fue una novela que me estremeció. Esta novela es de Celeste Ng, es una novela de dolor, todo empieza con la muerte de un adolescente y nos va a ir contando qué ha ocurrido para llegar hasta ese punto. Sin lugar a dudas es una novela que os recomiendo y que creo que podéis disfrutar mucho y es muy entretenida. Tras todo esto leí una saga, se trata de la saga de David Hunter, escrita por Simon Beckett. Esta saga le tengo que dar las gracias a un muchacho que puso un comentario en El Cuarto de Mono acusando de que El Cuarto Mono era un plagio de uno de los libros de esta saga. Leí la saga entera y no me pareció que fuera un plagio, tenéis un vídeo explicando mi opinión. La saga se compone de, lo tengo aquí apuntadito, el primero es La química de la muerte, Entre las cenizas, El susurro de los muertos, La voz de los muertos y La inquietud de los muertos. Todos estos libros son maravillosísimos, nuevamente estamos hablando de policial, son muy entretenidos y son al estilo de los libros antiguos de investigadores, muy rico en detalles y con una excelente ambientación y muchísima documentación. Os lo recomiendo sin lugar a dudas. Muy buena saga y estoy deseando leer algo más de este autor.
A pesar de que he tenido muchísimos libros muy buenos este año, también ha habido algunos nefastos. Leí La mujer de negro, el libro en el que se encuentra basada la película homónima. Este libro es de Susan Hill y la verdad es que me pareció terrible y ni siquiera conseguí terminarlo. Hacía tiempo que no leía un libro tan aburrido, me aburrió muchísimo. Se supone que es una novela de terror, pero la verdad es que ni me dio miedo, ni consiguió meterme en la historia y el ritmo me pareció muy malo. De hecho, de este libro no tenéis reseña en el canal porque es un libro muy antiguo en el que se basa también una película y me parece que no vale la pena hacer la reseña ya que la mayoría de la gente lo conocerá por la película. No vale la pena leerlo, no os lo recomiendo. Entre todo esto me leí la saga completa de Harry Potter nuevamente, de la que no voy a hacer reseña, ya sabéis, Harry Potter de J.K. Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y la cámara secreta, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Harry Potter y el cáliz de fuego, Harry Potter y el misterio del príncipe y Harry Potter y las reliquias malditas. Sin lugar a dudas, mi favorito de todos es el tercero, el prisionero de Azkaban, pero ya sabéis, tenéis que leer la saga completa porque si no, no os vais a enterar de lo que ocurre en el tercero. No son libros que se puedan leer de manera autoconclusiva. Si no lo habéis leído todavía, leedlo, es muy bueno y a pesar de que sea para niños de 12 años, se puede disfrutar perfectamente bien siendo adulto, ya que la trama es mucho más profunda de lo que a priori aparenta. Os lo recomiendo sin lugar a dudas, pero de estos libros no voy a hacer reseña. De Harry Potter también leí El legado maldito, que no está escrito por J.K. Rowling, pero está ambientado en el mundo de Harry Potter y no he querido hacer reseña porque de este libro se ha hablado mucho y realmente mi opinión me parece que tampoco tiene mucho que aportar al tema, ya que es muy parecida a la de la mayoría de la gente. Como obra de teatro no vale un duro y como novela tampoco, así que no creo que tenga mucho más que decir. No os aconsejo gastaros el dinero en este libro. Si os lo regalan, bueno, perfecto, ya lo tenéis para la colección, pero si os lo vais a comprar es preferible que os compréis una edición coleccionista de alguno de los otros tomos. Tras esto llegué a otra novela ambientada en el norte de España, que es Donde desaparecen las estrellas, de Mónica Baños. Una novela que me gustó muchísimo y que os la recomiendo al 100%. Es una novela ligera para leer en la piscina, para leer en la playa, típica novela de verano. Romántica, simpática, divertida y que no cae en los tópicos. A mí me gustó muchísimo. Luego leí un clásico, Qué difícil es ser Dios, de los hermanos Stravinsky, Arkady y Boris Stravinsky. Una novela clásica durante la época de la Revolución Rusa. Os lo puedo recomendar sin lugar a dudas, es muy entretenida, muy bonita, es ciencia ficción ambientada en un mundo medieval. Os digo del tirón que las películas que se han hecho sobre esta novela no dan la talla con respecto a la obra, así que os aconsejo leerla. Otra trilogía que leí gracias a un compañero de trabajo que me la recomendó, que es la trilogía de Southern Reach, que se compone de aniquilación, autoridad y aceptación. Esta trilogía es de Jeff Vandermeer. Si miráis en Netflix vais a ver que hay una película basada en los libros. Y os tengo que decir que la película no tiene absolutamente nada que ver con los libros. A mí cuando la he visto me ha dado la sensación de que el director ha leído unos libros totalmente diferentes a los que yo he leído. Ha intentado dar una explicación que no existe en los libros. Ha intentado hacer que las cosas estuvieran mucho más ordenadas. Estos libros son muy caóticos y realmente es complicado deciros exactamente si os los recomiendo o no. Tenéis un vídeo explicando el por qué tengo esta sensación y si tuviera que deciros que os leyerais alguno, os aconsejaría el primero. Pero el segundo y el tercero realmente no me parece que aporten nada más allá que de lo que el primero. El primero, sin lugar a dudas, os lo recomiendo. Es una historia bastante entretenida y bastante complicada. Tras esto inicié una saga de la que solo he leído un libro. Se trata de Annabelle, de Lina Bengtsdotter. Annabelle es una novela policial, como muchas otras que he leído este año, y sin lugar a dudas es una novela policial dentro de la línea de las novelas que se llevan ahora. Entretenida, con un misterio curioso y ya está, no tiene mucho más. Se deja leer y os la recomiendo. Mi buen amigo Rubén me recomendó una novela que se llama Zigzag, de José Carlos Somoza, y os la recomiendo al 100%. Es una novela de ciencia ficción con un enfoque bastante extraño acerca de los viajes en el tiempo. Creo que os puede gustar mucho. Tenéis una video reseña en el canal en la que os explico todo lo que pienso acerca de esta novela. Os la recomiendo sin lugar a dudas. El niño en la nieve, de Samuel York, es una novela policial que también me gustó bastante. Sobre todo la cogí por la cubierta. La cubierta es espectacular. Los libros de este autor tienen unas cubiertas espectaculares, unas artes preciosas que creo que valen la pena, aunque sea para poner en la estantería. Es un libro entretenido, se deja leer muy bien. Tenía un final ligeramente predecible, pero os lo recomiendo. 3 enanos y pico, de Ángel Sanchidrián, es una novela cómica con la que me he reído un montón y os la recomiendo sin lugar a dudas. Tenéis vídeo reseña también y además podéis encontrar por ahí del Geek Furioso de la Literatura también una vídeo reseña que os va a contar
mucho más a fondo de lo que hice yo, de qué va el libro y por qué debéis leerlo. Es un libro entretenido y que os lo recomiendo sin lugar a dudas. Lo siguiente que leí fue Varsovia de Carlos Sisi, 600 páginas de novela de terror que por desgracia cuando llega al final se estropean por completo y pierden el sentido de ser. Así que este libro me parece una tremenda pérdida de tiempo. Son 600 páginas que podrían haber estado invertidas en cualquier otra cosa y que sin lugar a dudas os recomiendo que invirtáis ese tiempo en otra cosa. Este libro no vale la pena. Yo me llevé una decepción tremenda con esta novela, me parecía magnífica hasta que llegué al final, me sentí tremendamente engañada y no os la recomiendo para nada. Tenéis video reseña en la que os explico más a fondo el porqué de la situación. Sensonle de José Iglesias Blandón es una pequeña noveleta que habla acerca de la pérdida, el dolor, la muerte, la desazón y lo que viene a ser prácticamente la vida de las personas. Es una novela muy rápida de leer, se lee en 2 horas. No tengo reseña de esta novela porque realmente no sé cómo afrontar la explicación de por qué se debe leer, pero creo que es un libro imprescindible. Es un libro muy entretenido, un libro que se lee muy rápido y que nos va a mover por dentro. Os lo recomiendo sin lugar a dudas. Tras esto le hice caso a otro compañero de trabajo y me leí El día que se perdió la cordura y El día que se perdió el amor de Javier Castillo. Hace poco me ha comentado y me ha recomendado que me lea el siguiente libro que ha sacado Javier Castillo, pero siento mucho de tener que decir que no pienso leerlo, por lo menos por ahora. Los 2 libros que os acabo de decir, El día que se perdió la cordura y El día que se perdió el amor, me parecieron terriblemente malos y no los recomiendo para nada. Y hablando de días, llegó el día en que Selma soñó con un okapi. Es una novela de Mariana Leckie y se ha convertido en uno de mis must-have. Es una novela maravillosísima, a mí me ha encantado, me ha movido entera por dentro y me parece que es la mejor descripción que han podido hacer de la vida y la muerte de una familia, de una persona, de una historia. Creo que os puede encantar, os la recomiendo al 100%, es una novela que te mueve, que te transporta a otras situaciones, que te hace crecer, que te hace aprender. Os la recomiendo sin lugar a dudas, me parece maravillosísima. Tenéis video reseña también en el canal y podréis disfrutar. Si la leéis sin lugar a dudas, disfrutaréis un montón y además me encantaría saber si la leéis y que me lo dijerais, porque me encanta esta novela y está dentro de mis novelas de cabecera. Luego leí El tren de las almas de Mado Martínez, es una novela de terror muy sencillita, muy al estilo clásico, no os la recomiendo, no me parece que haya aportado nada y de hecho no he hecho reseña de este libro porque me parece que puedo invertir mi tiempo en otras cosas mejores. Es una novela entretenida, sencilla, pero hay muchísimas novelas de terror mucho mejores que esta. He vuelto a leer otro clásico, Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Este libro lo leí básicamente porque me encontré con un Draw My Life acerca del libro y antes de verlo decidí que era hora ya de afrontar esta novela y realmente es una novela que me ha movido por dentro y que me ha hecho preguntarme muchas cosas. Sobre todo me ha hecho replantearme cosas acerca de la estructura de la propia literatura. Me ha hecho replantearme cosas acerca del código del lenguaje y que realmente es una novela interesante para estudiar. No es una novela para disfrutar, no es una novela disfrutable, por lo menos desde mi punto de vista, pero sí es una novela interesante para analizar, para revisar esa estructura y para ver el porqué de las cosas. Desde un punto de vista filológico o psicológico, ambos casos, incluso sociológico, es una novela muy interesante, pero para disfrutarla creo que hay otras novelas mucho mejores. Que si os la recomiendo para leer, sí, leedla, sin lugar a dudas, porque independientemente de que la disfrutéis o no, es algo que debéis leer y que tenéis que saborear y os va a mover por dentro, os va a hacer plantearos un montón de cosas y realmente os va a colocar en un lugar muy incómodo, que después de todo es lo que hace la buena literatura. Otro libro que nos coloca en una situación incómoda es El cuento de la criada, de Margaret Atwood. No he hecho una reseña por el simple y sencillísimo hecho de que hay mucho hablado acerca de este libro. Hay mucha gente que hace reseñas mucho más complejas que las mías, mucho más interesantes, e incluso podéis encontrar análisis a nivel filosófico de lo que significa realmente esta reseña si buscáis en Google y si buscáis en YouTube sobre todo. El libro lo recomiendo sin lugar a dudas, es un libro que hay que leer porque te va a mover por dentro y te va a hacer plantearte un montón de cosas. Y ya estamos llegando al final. Lo siguiente es otra trilogía juvenil de la que tampoco he hecho reseña porque me ha parecido que pasa sin penas ni glorias. Se trata de la trilogía de La Reina Roja, de Victoria Aveyard. Está compuesta por La Reina Roja, La Espada de Cristal y La Jaula del Rey. Es una trilogía juvenil como cualquier otra, no tiene nada
que aporte especial, no tiene nada único. El primer libro me ha gustado mucho, el primer libro sí lo recomiendo, La Reina Roja en sí lo recomiendo. Los otros dos me ha parecido que no están a la altura del primero, así que si queréis leeros solamente el primer libro, que es un libro bueno, y los otros dos no tenéis por qué leerlos porque tampoco aportan mucho a lo que viene a ser una distopía adolescente normal y corriente. Un libro acerca del que pronto tendremos una reseña es La verdad acerca del caso Harry Quebet, de Joel Dicker. Es un libro que acabo de terminar de leer hace muy poquito y lo he disfrutado muchísimo y os lo recomiendo al 100%. Pronto tendréis una reseña en el canal y os hablaré mucho más en profundidad lo que opino acerca de esta obra. También he leído Viviendo la vida on fire de Dianina XL. Bueno, este libro no ha sido lectura, he encontrado el audiolibro en Storytel, así que he aprovechado y lo he escuchado narrado por la propia autora. Me parece que es un libro autobiográfico más, no es malo, es bastante entretenido, pero tampoco es algo que sea obligatorio. Si os gusta Dianina, os recomiendo el libro. Si no la conocéis, realmente no sé hasta qué punto vale la pena que lo leáis. Si estáis metidos en el mundo del body positive, es un libro que os puede interesar. Si no sabéis lo que es, también, así que os lo recomiendo. Si la conocéis, mejor. Y por último, un libro que realmente no sé en qué punto del año lo he leído, pero que me ha hecho un caos en la vida, ha sido La magia del orden de Marie Kondo. Mi casa se había convertido realmente en un verdadero desastre, me estaba volviendo loca, estaba con un caos tremendo y decidí que era hora poner las cosas en orden y tomar las riendas. Y empecé a buscar un poquito a ver qué es lo que hacer y decidí que este era el mejor libro para más o menos intentar ver cómo solucionarlo. He cogido el libro, le he hecho caso y la verdad es que el cambio es tan brutal que ahora tengo eco en los vídeos cuando grabo y es un problema porque no tengo micrófono de solapa, como veréis, y estoy sufriendo una brutalidad porque el eco para quitarlo después en el postprocesado es una porquería. Sobre este libro lógicamente no haré reseña porque no se trata de una novela y no se trata de algo que podamos reseñar fácilmente. Literariamente no tiene nada interesante, no tiene ningún valor literario y si tuviéramos que juzgarlo solamente por su calidad literaria sería un libro para tirar a la basura. Y esos han sido todos los libros que he leído este año 2019, espero no haberme olvidado de ninguno. Tengo la sensación de que me he olvidado algún libro. A pesar de eso, creo que esta lista es bastante extensa y es suficiente como para que os hagáis una pequeña idea acerca de lo que ha sido mi año literario. Este año he tenido mucha suerte y he leído un montón de libros magníficos que os puedo recomendar. Ha habido muy pocos fiascos y espero que el año que viene pase exactamente lo mismo y lea un montón de libros muy buenos. Seguiré fiándome de los títulos y de las cubiertas, cosa que realmente no debería hacer, pero creo que es el método que a mí me funciona. Y eso es todo por ahora, nos vemos pronto con más reseñas. Ahora mismo no sé cuándo voy a poder subir el siguiente vídeo porque, como os he dicho, estoy teniendo problemas con la postproducción por culpa del eco y eso hace que haya vídeos que tengo que grabar más de una vez hasta que consigo grabarlos de manera que se entienda el audio. Espero pronto poder solucionar este problema y nos vemos muy pronto con las reseñas que os debo de 2019, concretamente el libro 6 de la saga Millennium, el nuevo libro de Dolores Redondo y La verdad acerca del caso Harry Quebet. Así que nos vemos, hasta luego y que tengáis un muy feliz año 2020, que leáis muchos libros y que lo disfrutéis mucho. Adiós.